Mi querido Ricardo, muchísimas gracias y gracias a todos por la invitación. Pues bueno, yo tenía aquí preparado también un discurso para leerles a ustedes, pero después de tantas cosas que he escuchado, creo que voy a tener que irme por la libre. Lo primero que dice Ricardo sobre las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. En México ya no tenemos que hacer esta discusión sobre si hay medios de izquierda o medios de derecha, porque hay un solo medio y es el presidente de la República y todos los días habla 2 horas y media. Y de verdad, no importa, o sea, los medios a lo que nos dedicamos es a tratar de comentar, explicar y decir qué es lo que dijo el presidente en la mañanera. Porque de verdad es complicadísimo el poderse entender e imaginar qué es lo que quiso decir, y entonces todo el día nos lo llevamos en las reacciones y en las explicaciones de lo que el presidente quiso decir. Entonces, eso es importante. Entre los periodistas, además de todo, hay una broma ya muy actual. Si no han hablado de ti en la mañanera, ya no eres periodista. O sea, si no te han dicho algo, si no has salido, si no te han dado nexos con el poder, no eres periodista, no eres importante. Ya hablaron de mí en la mañanera, por si tenían la duda. Entonces, finalmente, todos los periodistas de México hemos pasado por ahí. Decía también Ricardo algo que es muy importante, la inseguridad que se está viviendo en México. La inseguridad es algo que de verdad está siendo un asunto desbordado. La inseguridad y la violencia en contra de las mujeres lo estamos teniendo todos los días, 2 mujeres diarias, y la violencia en contra de los periodistas. Pero aquí quiero decirle una cosa, es un lugar muy complicado para ser periodista, y tenemos que decirlo, para los periodistas que están en campo, para los que están metidos en Michoacán, para los que están en Zacatecas, para los que están en Morelos, para los que están cubriendo la nota, para los que se enfrentan y conocen directamente cara a cara a los miembros del crimen organizado, para los periodistas que a lo mejor estamos en una responsabilidad de un noticiario en las mañanas, el peligro viene por 3 lados. La censura gubernamental evidente y el ataque evidente. En el momento en que no le gusta algo al gobierno, pues entonces se van en contra tuya. Segundo, bueno, en contra tuya no solo de palabras en esta mañanera, sino también lo hacen a través de la famosa UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, en la cual pueden saber qué es lo que utilizó la tarjeta de crédito en la última semana y qué fue lo que compró. Entonces, tienen un aparato bien armado. Segundo, que hay una cosa y es una realidad. Durante siempre los medios en nuestro país han sido una red de complicidades con el gobierno. Esa red de complicidades siempre se ha alimentado con dinero y esa es la realidad de las cosas. Y ha habido negocios muy importantes entre los medios de comunicación y los gobiernos, y ese alimento de dinero obviamente ha dejado rastros, y esos rastros son los que el día de hoy está aprovechando el gobierno de México para tratar de frenar la libre opinión de los comunicadores. Esa es otra realidad. Tercero, la autocensura. No, ya realmente en México todo mundo estamos con pendiente de si le vamos a caer mal al crimen organizado por lo que estamos diciendo, si le vamos a caer mal a López Obrador por lo que estamos diciendo, si le vamos a caer mal a nuestro propio medio por lo que estamos diciendo. Los medios de hoy finalmente, sí ha habido, y lo saben mis compañeros mexicanos, que ha habido siempre medios de izquierda, medios de derecha, pero hoy en día los medios de izquierda y los medios de derecha, como hace un momento estaba diciendo Ricardo, pues es que realmente ya no se puede discutir si son buenos o son malos, ya son medios que finalmente han caído todos en las redes del gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado desde siempre? El gobierno era el principal financiador de los medios de comunicación. Los presupuestos más importantes que tenían las televisoras, y lo digo también abiertamente, la cadena en la que yo trabajo, el Grupo Imagen, que es la tercera cadena nacional, si no tenías el presupuesto del medio del gobierno, no era posible el poder operar, porque realmente es una operación muy cara, y además de todo nos habíamos dedicado durante cerca de 18 años a navegar o a nadar de muertito, porque era muy fácil, ¿no? Ya se tenía pagada totalmente la operación y lo que se vendiera era algo adicional. Entonces, cuando esto cambia, y cuando también cambia una cosa en el mercado muy importante, que es el predominio ya de los medios de comunicación digitales como Twitter, como Instagram, como TikTok, y cualquiera puede comunicar, pues entonces las economías de los medios de comunicación tienen problemas importantes. Y si a eso también le vamos a agregar el asunto de las complicidades que hay con los medios de comunicación y con el propio gobierno, tenemos una bomba. O sea, realmente las cosas que dice López Obrador al respecto de la corrupción que hay en México nunca han sido mentira. O sea, eso es finalmente el caldo de cultivo por el cual la persona le cree. En los Estados Unidos quizá no es tan grave que haya un medio de comunicación que esté identificado con la izquierda o con la derecha, porque tienes un nivel socioeconómico que tiene mucha diferencia con México.
en México tienes también la propensión a que si un medio lo dice, teníamos un comunicador en México que se llamaba Jacobo Zabludovsky, un hombre, por supuesto, muy célebre, y en México había un dicho, y se decía, si lo dice Jacobo es porque es cierto. Y eso quería decir que la televisión legitima sus mensajes, pero también legitima al mensajero, ¿eh? Eso es importantísimo. Entonces, los medios de comunicación, cuando una persona con un nivel socioeconómico bajo, con poca educación, a lo mejor con una dispersión también poblacional, en donde, y les dejo también un dato sobre la mesa, el 92% de las personas tienen su entretenimiento más importante en la televisión abierta en México. ¿Por qué? Porque el Internet todavía no tiene una distribución equitativa y profunda. Entonces, tenemos una combinación muy, muy grave y verdaderamente una combinación muy peligrosa. Yo creo que debemos de estar preocupados los periodistas en México porque nunca habíamos tenido un ataque tan central a nuestra libertad de expresión y además de todo que se está expresando por todos los lados de la sociedad. Se está expresando por la Suprema Corte. Hace un momento David decía algo importante. Hay que tener un momento de reportar y un momento de opinar de forma honesta. ¿Sí? En México quieren imponer una ley en donde el medio tiene que poner un letrero que diga opinión. A mí me parece que eso es una sinrazón, ¿no? Que tenga que ser, además de todo, dicho por la ley. Yo creo que yo soy una opinión en la cara, ¿no? Cuando yo estoy comunicando, no creo que además de todo la audiencia sea tonta como para hacer, no está opinando. Si yo hago una mueca, si yo pongo la mano sobre la mesa, si doy un manotazo, es una opinión. Y eso también se está discutiendo ahora. Y además de todo, las sanciones son severas, como la cancelación de la propia concesión de la emisión en donde no se respete la ley. Eso se está discutiendo todavía en la Suprema Corte de Justicia y de forma, además de todo, ilógica. Tuvimos una declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia al respecto de los medios, diciendo que los medios estamos yendo más allá en la opinión y nuestra opinión es abusiva. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además es un muy reputado abogado, Arturo Saldívar de la REA, maestro de la Escuela Libre de Derecho. Entonces, es verdaderamente complicado. Si en México, y a mí me preguntan ahora que he escuchado estas verdaderamente importantes e inteligentes opiniones al respecto de la izquierda y la derecha, yo creo que en México creamos un tipo nuevo de polo, que es la peorcracia. Son los peores gobernantes por los peores motivos. Sí, porque son las personas más mediocres que además de todo no han podido alcanzar ni de verdad una carrera importante en materia política, sino que se ponen del lado de una persona que a lo mejor está subiendo, que tiene algún tipo de característica particular para poder llegar a ser un líder social y estos rémoras empiezan a subir. Por eso digo que hemos creado la peorcracia porque es el gobierno de los peores por los peores motivos. Y así creo que finalmente es como tenemos nosotros estos dos polos en los cuales los medios de comunicación no son, yo creo que ya no tenemos ninguna tendencia, yo creo que ya la jornada no es de izquierda, yo creo que ya Proceso no es de izquierda, ya Proceso es de quien le paga y la jornada es de quien le paga y la pluma de dentro del propio periódico es de cada uno de ellos. A mí me preocupa mucho, por supuesto, y me preocupa mucho a ver hasta dónde va a llegar las aspiraciones de este régimen de Andrés Manuel López Obrador, que se ha vuelto el comunicador único. Me queda perfectamente claro que es un genio en ese sentido, es un genio en el sentido de cómo comunicar y de cómo tener de verdad secuestrada la agenda pública, pero independientemente de que está en su derecho de hacerlo como un gobernante, creo que debe de parar ya el ataque a los medios de comunicación, a los comunicadores y sobre todo la polarización de la sociedad que se ha reflejado ya, en medios como Twitter, en medios como Instagram, en donde hay un odio verdaderamente importante y en donde creo que esto está a punto de causar problemas severos socialmente hablando. Gracias. Muchas gracias.